Sur 91.7. Espacio publicitario. En Revista La Pulseada de noviembre, hablamos de la Iglesia Católica en tiempos de Francisco, nuevos datos sobre la complicidad católica con la dictadura, la historia de la última nieta recuperada que involucra a Bergoglio, las capillas franciscanas del movimiento Evita y la palabra de un docente perseguido por el Arzobispado de La Plata. Además, en Revista La Pulseada de noviembre, un adelanto de 2A, El naufragio de La Plata, el libro sobre la gran inundación del año pasado, escrito por Josefina López Mackenzie y Martín Soler y editado por La Pulseada. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Entrená en este invierno tu cuerpo del verano. En un lugar agradable, cálido y confortable. Con la supervisión de un profesor de educación física especializado. Cenabiop es un centro exclusivo y personalizado de método Pilates, plataforma vibratoria triplanar y Kangoo Jumps, botas de rebote que absorben el 80% del impacto. Clases para ambos sexos, sin límite de edad ni condición física. Nos especializamos en la prevención de lesiones y su rehabilitación. Acércate, conocenos, animate a sentirte mejor y probá una clase sin cargo. Llámanos al 15 537 4508 o entra a nuestro Facebook en Cenabiop Método Pilates y ganate nuestra promo. Cenabiop, calle 41, número 1242, entre 19 y 20. Conseguir Garage de noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo disco. Una de las cabezas del joven sello Dice Discos madura su sonido y sintetiza el presente de la generación digital. Además, Marcelo Moura ofrece sus memorias junto a Virus. La Noche de Garufa presenta Todo el Hambre, su nuevo disco. Y los responsables de Cultura Cumbia explican sus logros en la gestión independiente. El resto, cobertura de shows, reseña de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. Es gratis. Conseguilo. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin espacio publicitario. La Viborera. Todas las bichas juntas, los martes de 20:30 a 22 horas por Radio Estación Sur 91.7. Anunciar en Radio Estación Sur. ¿Querés que tu producto o servicio llegue a muchos oídos? Comunicate escribiendo un mail a publicidad@radioestacionsur.org. 482-3215. 482-3215. 482-3215. No va más, gira la ruleta, 91.7 a la cabeza, Radio Estación Sur, todos los sábados a las 12. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Estación Sur 91.7. Damos comienzo a un nuevo programa de Gira la Ruleta en este sábado 15 de noviembre de 2014, siendo las 12:10 del mediodía.
Ya estamos en noviembre, ¿cómo pasa rápido el tiempo? Se pasó el año, se nos pasó otro año más. Es increíble, parece ser que hubiese sido la final de mundial con Alemania, pero bueno, ya es otro tema. Bueno, llegó el verano. Que nos Sí. encuentre juntos entonces. Sí, por favor, eso sí. Mi nombre es Leonardo Casero y me encuentro obviamente acompañado por mi querida compañera Julieta García. Muchísimas gracias, Leo. Hola chicos, hola Agus también. Y tenemos suerte, nos acompaña Agustina Mayolchi también. Una vez más acá al aire, ¿Y? acompañando a ustedes. ¿Cómo ves esta experiencia nueva? Va queriendo, vamos de a poco. Va bien, quede tranquila. Y hoy nos contamos con la experiencia de nuestro querido Rodrigo Sánchez, pero nos está acompañando con la producción junto con Nacho, ¿no? Así que estamos muy bien acompañados en ese caso. Bueno, si les parece, hoy vamos a estar hablando sobre una situación reciente en Chile, que en realidad hace referencia también a la historia, en cuanto al ámbito de la educación, sobre todo por las luchas que venimos llevando tanto los estudiantes como los profesores en el último tiempo, ¿no? En definitiva, viene de un proceso de políticas neoliberales por parte, sobre todo, del último gobierno de Sebastián Piñera, que sin duda va a dejar una secuela impresionante en tanto educación, en derecho y todas las posibilidades, y que agravan todavía más los conflictos sociales. Exactamente, bueno, en estos últimos programas que estamos realizando, lo que estamos puntualizando es ver cómo a lo largo del mundo, en especial en los países latinoamericanos, hay movilizaciones estudiantiles, hay luchas estudiantiles como un sector muy fuerte de la sociedad que busca recuperar derechos. El programa pasado estuvimos laburando con México y la desafortunada desaparición de los 43 estudiantes que reclamaban mejores condiciones en infraestructura, y hoy nos toca Chile, nuestro país vecino, que también tiene ya todo un proceso de un periodo de políticas neoliberales, de ausencia de un Estado que en realidad tiene que garantizar derechos de los ciudadanos y no lo está haciendo, no lo hace. Sin embargo, ahora con la actual reelección de la presidenta Michelle Bachelet, exactamente, podemos pensar que tiende a una reforma, que tiende a buscar algunas propuestas para terminar con estas políticas. Sin embargo, hasta el momento, el supuesto planteo de una política, de una reforma estudiantil que se llevó a cabo en marzo de este año, hasta el momento siguen veremos. Así que bueno, con eso vamos a estar laburando. En ese caso muchas veces se habla de un gobierno progresista con una máscara o al revés, un gobierno de derecha con una máscara progresista, pero bueno, eso ya lo estamos viendo a lo largo del programa. Tuvimos la posibilidad de hablar con María José Venegas, que es estudiante chilena que está acá en La Plata estudiando en la Facultad de Periodismo, para que nos cuente un poco su visión sobre lo que está sucediendo allá, sobre qué pasa con la educación y otros temas más. Ha habido un Estado bastante ausente quizás en lo que tiene que ver con el asegurar de derechos para todos sus ciudadanos. Un Estado neoliberal que se ha ido marcando ese énfasis a través de todos los gobiernos que se sucedieron de la concertación, que son hipotéticamente gobiernos de izquierda, pero que sin embargo marcaron este énfasis neoliberal, de alguna manera abandonando muchas de las reivindicaciones que se hacían por parte de la ciudadanía. Esto tiene que ver con salud, esto tiene que ver con educación, esto tiene que ver con financiamiento en el gasto público. Muchos de los servicios que son servicios básicos en el país están privatizados. Eso se hizo durante el gobierno de Frey. Entonces estamos hablando de que se ha dejado hacer de alguna manera y no se han asegurado los derechos básicos para todas las personas. Un Estado ausente, en definitiva. A grandes rasgos, lo que te puedo comentar de los estudiantes secundarios es que se está pidiendo que deje de ser el municipio el que administra el dinero para inyectarlo en los colegios públicos. ¿Por qué? Porque todos los municipios de alguna manera se manejan con distintos dineros. En municipios de barrios más acomodados, más altos, van a tener siempre más recursos en relación a aquellos municipios que son más bajos, de los sectores más pobres, quienes tienen obviamente, debido a los bajos recursos con los que cuentan, tienen muchas menos posibilidades. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce? En que un estudiante que venga
egresado de un colegio secundario de un barrio bajo no va a tener las mismas competencias que tiene un estudiante que egrese de un barrio alto. Ese es uno de los puntos principales. Después hay otras cosas. En relación a lo que tiene que ver con las universidades, bueno, la CONFECH lo que ha planteado ahora tiene que ver con el fin del lucro, que es una demanda conjunta también que se ha pedido con los estudiantes secundarios, tiene que ver con que se prescriba, por así decirlo, la deuda que tienen muchos estudiantes universitarios que tuvieron que pedir un crédito o algo para poder estudiar, y que también entre ambos se revise lo que es la educación como un bien público y participando con todos los actores sociales, lo que quizás ha sido una tónica que no se ha dado hoy en día. Pero tiene que ver con eso y otros factores, digamos que al momento de hoy en día está un tanto difuso lo que son en sí las demandas, no en cuanto a las consignas principales, porque las consignas principales, como decíamos, son educación gratuita, la calidad, el ingreso equitativo para todos los estudiantes, pero tiene que ver con eso y después ya otras cosas que son más puntuales, como te comentaba el tema del municipio, el rol de los docentes también, que es muy importante. Acá durante la semana pasada se realizó una movilización por parte del Colegio de Profesores, porque dentro de todo lo que es la reforma también ver cuál es el rol del profesor. En definitiva, te puedo resumir que es que la educación vuelva a ser considerada como un derecho y que ese derecho obviamente sea garantizado por parte del Estado chileno. Un Estado que trascienda más allá de los gobiernos que vengan después y que ese derecho se garantice también a todas las personas, a todos los ciudadanos, digamos, chilenos y no chilenos también, ¿por qué no decirlo? Escuchábamos la palabra de María José Venegas, estudiante chilena de la Facultad de Periodismo de acá de La Plata, que nos hablaba de esto, cuál es el principal reclamo que hacen tanto estudiantes como profesores allá en el país trasandino, que es considerar a la educación simplemente como un derecho, que es para todos y a todos por igual, tienen que tener la misma posibilidad de acceso en cada uno de los ciudadanos, y no que sea una mercancía como se vino estableciendo, imponiendo en el último tiempo con el gobierno de Piñera principalmente. Se ve como las luchas de los estudiantes por la educación, y más por la educación estatal, se ve tanto en el programa anterior como que vimos México, y también acá en Chile, cómo la educación juega un rol fundamental, y las luchas, la lucha por nuevos derechos, por tener una educación mejor, y también para tener un país mejor, donde las clases sociales se unan y no haya grandes diferencias entre los que tienen más poder y los que están muy abajo, que no tienen salida o sin querer están trabajando para los que tienen el mayor poder adquisitivo. América Latina ya de por sí es un continente muy desigual entre los que tienen mucho y los que tienen prácticamente nada, pero Chile es un caso casi extremo de esta que marca la desigualdad. Y un dato representativo que les traje es que, según el Banco Mundial, Chile es uno de los países que menos invierte en educación en todos los países de América Latina. Solo el total del 4,5% del PBI está destinado al ámbito de la educación, en comparación con, por ejemplo, Argentina, que tiene el 6,3%, y es una diferencia notable, que si bien mejoró en el último tiempo en comparación con el gobierno de Piñera, todavía sigue siendo bastante bajo y ya indica, es un índice importante. Y en este contexto es que justamente los estudiantes lo que hacen es plantear esto de una educación gratuita, de calidad, sin fines de lucro. Lo que están debatiendo en realidad es cambiar las bases las bases en este caso de la Constitución chilena, las bases en este caso, el rol del Estado, el principal rol del Estado. Digo, a ver, que el Estado empiece a prestar atención a estos sectores de la sociedad que están olvidados y que no atienda solamente a los intereses de unas pocas clases, que en realidad estas clases altas son las que están manejando actualmente todo lo que es Chile, porque son clases que manejan medios de comunicación, que manejan droguerías en tanto producción farmacológica, que manejan bancos, que manejan empresas de producción, que manejan el capital humano como también el capital material. Entonces, de lo que se está hablando es justamente de una redefinición del rol del Estado central. Y en esta redefinición del rol del Estado es cuando empiezan a aparecer esto de, bueno, ¿qué pasa con la educación primaria, con la educación secundaria y posteriormente con la educación universitaria? En Chile, a diferencia de Argentina, cada municipio se encarga justamente de administrar el dinero para
las escuelas que forman parte de ese municipio. Entonces, como mencionaba María José, si hay un municipio que no tiene recursos suficientes para poder administrar, los chicos que están en esta escuela no van a recibir la educación necesaria o aconsejada para que efectivamente puedan el día de mañana ingresar a un nivel superior. En base a todo esto es lo que estaban reclamando e inclusive las luchas que hace más de 4 años visiblemente y muchos más desde que se terminó con la dictadura en Chile, que se viene reclamando y que se viene tratando de cambiar. Sí, yo no quiero meterme mucho con Piñera y darle tanto palo, pero siempre los discursos que dan en público reflejan muy bien la mentalidad que tenía y las políticas que llevan a cabo. En un discurso dijo, la educación no será gratuita, todo se paga en esta vida. La educación como un bien de consumo. Es así. Tal cual. Tiene que ser un derecho para todos y no todos tienen el derecho de pagar. Eso se trata de una, no sé si discriminación, pero sí sacar a cierta parte de la sociedad fuera del ámbito educativo y así no llegar y que lleguen unos pocos y que siempre mantengan siempre los grandes puestos los mismos, ¿no? Sí, un modelo totalmente elitista. En este contexto que estamos hablando es cuando también aparece la figura de, bueno, las posibles sugerencias o las posibilidades que aparecen frente a un Estado que quiere supuestamente atender a las necesidades de los estudiantes, y estamos hablando cuando en el año 2006 aparecieron los famosos créditos con aval del Estado. Estos créditos, ¿qué función tenían e inclusive actualmente tienen? En Chile, una vez que alguien quiere ingresar a una universidad, tanto pública como privada, necesita dinero efectivo, porque la educación no es completamente gratuita. Para aquellas personas que no tengan ese dinero, perfectamente pueden, si quieren, pedir un crédito con aval del Estado. De estos créditos estamos hablando. Estos créditos se devuelven una vez que cada persona termina de estudiar, termina sus estudios, empieza a trabajar. Pero son créditos que duran no solo más de 20 años, sino con una tasa del 18% anual. Entonces, de lo que estamos hablando es de atar a la persona prácticamente en un periodo completamente extenso de su vida y que siempre esté dependiendo de este Estado que en un momento le dio sus servicios, ¿no es cierto? En todos estos contextos es donde se enmarcan también las luchas por estos estudiantes que necesitan que la educación cambie, que efectivamente pueda ser gratuita. Y este contexto obviamente que provoca que muchos estudiantes chilenos vengan a nuestro país y son obviamente muy recibidos, nuestros hermanos. Y ojalá esperemos que puedan modificar esta situación en cuanto a la educación. Les recordamos nuestra página en Facebook, que es Gira la Ruleta, así simple para que dejen sus comentarios, opiniones y vean los programas grabados en vivo. Y nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Gira la Ruleta. Para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un visco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú,
lo siento yo, porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Activa todos tus sentidos, que el mundo que te rodea está lleno de cultura. Gira la ruleta es el espacio para descubrirlo. Segundo bloque de Gira la Ruleta, les recordamos que pueden escucharnos a través de internet también, en la página radioestacionsur.org y nuestra página de Facebook, obviamente, Gira la Ruleta en Facebook, la página, en definitiva. En este segundo bloque vamos a comenzar con la segunda parte, valga la redundancia, de la entrevista a María José Venegas, que nos sigue hablando de todo este tema de la educación y las políticas que viene llevando a cabo este gobierno y el anterior. Hay algo a nivel macro que es la criminalización de la protesta social en Chile, y eso se ha dado más allá del gobierno, sea de Concerta o sea de Piñera, que es más derecha. Eso es independiente. Ambos gobiernos han criminalizado la protesta social. ¿De qué manera? Cada vez que hay una movilización tú te encuentras con grandes contingentes policiales. Hay algo que decir respecto a eso, que tiene que ver con que Chile compra muchísimas armas. Lo último que se hizo fue comprar nuevos carros lanzaguas, como se llaman. Se invierte mucho en represión. Entonces, cuando tú vas a la calle, por más que las movilizaciones muchas veces se realicen de forma más pacífica, termina siendo todo una brutal represión. Hay que recordar que en el 2011 sacaron a la luz varios casos de abuso sexual por parte de carabineros cuando llevaban a estudiantes detenidos, o que muchas veces los golpeaban, que es una práctica habitual. Tú lo puedes ver en la 9ª región con el caso de los mapuches. Pero sí ha sido bastante conflictivo, y sobre todo porque durante el último tiempo se le han dado más atribuciones a carabineros, tanto así que el insulto, por ejemplo, también, no recuerdo si ya es ley o no, pero también se tipifica como un delito. Insultar a un carabinero se tipifica como un delito, y muchas otras cosas donde en definitiva todo queda atribución de ellos. O sea, ellos te pueden decir que tú hiciste tal y tal cosa, y de alguna manera no tienes mucho cómo probar, porque la ley el gobierno en sí en este sentido está protegiendo mucho más a carabineros que dándole pie a lo que son las expresiones de los movimientos ciudadanos.
Escuchábamos la segunda parte de la entrevista a María José Venegas y algo que me queda muy marcado de esto que dice es la criminalización que se hace de la protesta en el gobierno trasandino. La gran inversión que se hace en reforzar las fuerzas de seguridad represiva para atacar y reprimir a las protestas de los estudiantes que están reclamando simplemente por un derecho a una educación más democrática, más igualitaria. Ahora en la tercera parte de la entrevista va a seguir perdón, hablando sobre estos casos de protestas en los últimos tiempos en cuanto a la educación. Dentro de las nuevas políticas latinoamericanas, cuando se dio la movilización estudiantil, estoy hablando del año 2011, que fue, digamos, el año donde más se dio a notar la crisis que sufría el sistema educativo en Chile, se puso en boga el tema de educación a nivel latinoamericano. Eso implicó que, por ejemplo, países como Colombia, que tienen un sistema educativo que segrega, digamos que es desigual, muy parecido al que tiene Chile, también los actores sociales de ahí pusieran en discusión eso y salieran a las calles. Recuerdo que en ese entonces tanto estudiantes de Colombia como de Chile realizaron acciones conjuntamente para poder debatir qué tipo de sistema educativo se quería en los respectivos países y por qué se luchaba, reivindicando justamente que la educación es uno de los derechos fundamentales que tanto el Estado, te hablo de Estado porque más allá de los gobiernos que se sucedan, es algo que tiene que asegurarse a nivel de Estado, digamos. Se dieron distintas discusiones y podemos decir que de alguna manera esto se enmarca dentro de todo un movimiento también de reivindicación de derechos que se dio. Escuchamos la tercera parte de la entrevista a María José Venegas, la estudiante chilena de la Facultad de Periodismo acá en La Plata. Y algo que marcó especialmente fue, para recordarlo, la gran movilización en 2011, que fue como la más evidente, la más notoria mediáticamente, ¿no? Que llegó una movilización impresionante de personas, creo más de 80.000 aproximadamente, y fue brutalmente reprimido. Y en particular la creatividad de las expresiones que surgieron en esta movilización de septiembre de 2011, donde principalmente más del 80% de la población apoyaba la movilización de estos estudiantes que pedían mejoras, pero por otro lado, las diferentes formas en las que se expresaron, no solamente tomando espacios públicos, manifestándose en las calles, manifestándose con carteles, sino, así, por ejemplo, también bailando con coreografías donde el mensaje era sumamente claro. La educación pública chilena es un muerto viviente. Digo, a ver, ¿cómo es que a través del arte, lo que venimos hablando en la mayoría de los programas, se puede representar también un tema tan trascendental de toda una sociedad chilena? Eso representado con el tráiler de Michael Jackson. Exactamente, donde lo que querían representar eran justamente esto, un muerto viviente por la educación pública. Como así también se hicieron, por ejemplo, páginas en internet, una de las páginas se llamó yodebo.cl, donde básicamente lo que podían hacer los estudiantes era ingresar a la página y escribir cuánto es lo que cada estudiante le debía al Estado. Se pueden imaginar ustedes las cifras terribles que surgieron de esa página, pero lo que se intentaba justamente era mostrar, reflejar, visibilizar toda esta situación que tanto en medios de comunicación, tanto por sujetos políticos, continuamente se intenta de esconder. Está bueno esto que decís porque es algo que venimos trabajando desde todo este tiempo en el programa, la utilización del arte, de los medios audiovisuales, de distintos medios de comunicación con fines de reivindicación de derechos, de protesta, de criminalización, lo que sea, con un fin social, más que nada. Y como a través de las redes sociales, la organización donde se anuncian las diferentes actividades y la organización de ir todos a ese mismo punto y como casi el total de todo el sistema educativo de Chile salió a las calles a reclamar un derecho fundamental, como le decía la entrevistada, ¿no? Un derecho que todos debemos tener y cómo la policía, los carabineros, como lo llaman allá en Chile, reprimen, porque hubo un proyecto de ley donde querían criminalizar la manifestación, que
sin querer es una obra, un arte que se expresa a los estudiantes para tener sus derechos. Y la ley fue mi cabo, que al final no fue aprobada, y sería un horror aprobar una ley que criminalice el hecho de manifestarse por un simple derecho que todo ciudadano debe tener. Y represión en todas las manifestaciones. Tuve también el poder de hablar con otros estudiantes chilenos y decían que en cada manifestación siempre terminaba en represión por parte de los carabineros, por parte del Estado, porque sin querer el Estado es el que manda a reprimir a los estudiantes, por más pacífica que sea, siempre terminaba con algún herido, con algún muerto, y esto de los carabineros, de la policía en México, como todo sirve el mismo camino, ¿no? A pesar de un mismo derecho, son las mismas partes que están de un lado y del otro, y son un objetivo. Podemos ver claramente cómo fue con las manifestaciones, las protestas de septiembre de 2011, ciertos medios hegemónicos lo que hacían era plantear como tema, bueno, sí, nuevamente protesta de los estudiantes, pero las fotografías que acompañaban estas notas eran personas, porque no podemos definir si eran sí o no estudiantes, personas encapuchados rompiendo espacios públicos. Entonces, como desde un lado se intenta, no solo se reprime, sino también se intenta estereotipar a un estudiante que busca derechos, y cómo se intenta ya desde una imagen criminalizar eso, y cómo por otro lado todos los estudiantes chilenos salieron a hacer cosas completamente diferentes, pacíficas, justamente buscar los derechos de manera pacífica. Creo que eso es lo que hay que rescatar, que inclusive también lo vimos con México, como mencionabas, Agustina, una búsqueda pacífica de derechos frente a una represión completa y exacerbada de un Estado ausente a su vez, y que a la vez se oculta frente a las fuerzas represivas presentes en cada país, y en base a eso lo que surgen son víctimas que terminan siendo un número, porque en realidad las investigaciones nunca se realizan y nunca se llega a nada. Es un hecho histórico que sucede en el país trasandino, hermano de Chile, y que esperamos que pueda cambiar con el gobierno nuevo de Michelle Bachelet. Nosotros seguimos con más de Gira la Ruleta. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto
Tercer bloque de Gira la Ruleta. Le damos un cierre a esta temática que estuvimos hablando sobre la situación que vive actualmente Chile, que es a la vez un proceso histórico del reclamo por una mejor educación gratuita y de calidad. Y estamos en contacto con Rodrigo Díaz, un estudiante chileno que vive acá en la ciudad de La Plata, para que nos cuente su perspectiva. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y quería preguntarte primero, ¿cuál es tu concepción sobre todo lo que está pasando en Chile o con el gobierno este nuevo de Bachelet? Si cree que se puede llegar a cambiar la situación. Bueno, en Chile, o sea, mi opinión va en que Bachelet ha intentado ahora ir un poquito más de lo que fue Piñera, pero que dentro de todo sigue con ella estuvo 4 años antes de Piñera y sigue con un margen ahí de error que no logró plasmar una educación gratuita y de calidad, ya que en Chile, por lo menos hablando universitariamente, las universidades son públicas, pero son pagas. Eso evidencia una cierta continuidad con las políticas, si bien se tilda de un gobierno progresista el actual. Sí, claro, en Chile, a diferencia de acá, se establece la ideología política es muy marcada entre izquierda y derecha. Y la verdad es que tanto Bachelet, que corre por centro-izquierda, y Piñera, que corre por centro-derecha, son un poco más de lo mismo, no hay cambios muy radicales. Obviamente ahora Bachelet, por todos los movimientos sociales que se han venido dando desde el 2010 en adelante, por los estudiantes primarios y secundarios que empezaron con esto y que después se sumaron los universitarios, sabe que corre con un movimiento social donde tienen que empezar a hacer cosas, porque si no hay marcha de 200.000 personas todos los meses. Pero dentro de todo sigue con esta ideología media progresista, donde la educación gratuita recién ella dice que podría llegar por ahí por el 2016. Hola Rodrigo, Agustina te habla. Hola Agustina, ¿cómo va? Vos como estudiante de comunicación social, ¿cómo ves que los medios tratan estas movilizaciones que están haciendo los estudiantes en Chile? De tu visión desde acá de Argentina. Por lo menos lo que yo veo, y que también me pasaba cuando estaba en Chile, es que todas estas marchas que se realizan del movimiento de los estudiantes terminan siempre con lo mismo, con lo que quieren mostrar los medios, o sea, con la violencia que se genera al final, o porque un grupito de 100 o 200 personas rompe tal plaza del centro de Santiago, y al final el problema, que es la educación, no se trata. La verdad que pasa un segundo plano y se hace énfasis en esto de que siempre pareciera que importara más la seguridad, la inseguridad, todos esos temas. Rodrigo, ¿cuál es una salida posible desde tu perspectiva? ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Una salida posible hacia una educación gratuita? Sí. A mí me parece que Chile, por la economía que ha llevado en los últimos años, creo que, bueno, antes de Pinochet, cuando estaba Allende, había una educación gratuita en Chile. O sea, hubo gente que estudió, que sacó una carrera universitaria sin pagar un peso. Después, con la dictadura, se pasó a este modelo. Para que entiendan un poco, la educación en Chile es un negocio, así como acá se venden autos, allá es lo mismo. Un negocio totalmente rentable, donde un montón de políticos tienen parte en universidades privadas o públicas, y es como un supermercado lo mismo. Me parece que Chile, por la economía, por el cobre, puede aspirar a tener una educación gratuita, cosa que no quiere decir que no existan las universidades privadas, y acá también la existen, pero que haya una universidad pública gratuita, o sea, que haya gente de escasos recursos, de clase media o hasta de clase alta, que estudie sin pagar un peso, porque me parece que es un derecho. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Julieta te habla. Hola, Lo que quería preguntarte es, anteriormente habíamos entrevistado a también un estudiante chileno en el país, y lo que habíamos planteado era, lo que ella planteaba, justamente una posible forma es cuestionar las bases del Estado chileno, las bases que hacen esto de, bueno, la Constitución en sí, que ya plantea desigualdades. Entonces lo que ella en un momento menciona es, bueno, sí, que surjan leyes, pero en realidad lo que hay que hacer es, se puede pensar en una asamblea constituyente para poder reformular todo y pensar en un nuevo paradigma. Frente a ese, y después de las declaraciones de Bachelet, que sostuvieron que, bueno, recién en 2016 se puede pensar en una reforma. ¿Qué pasa en realidad con el presente? Porque actualmente las desigualdades siguen, y el cambio, vos planteás que sí, bueno, es posible un cambio, pero todo a largo plazo y nada a corto plazo.
Claro, lo que pasa es que la educación en Chile se rige, para que también nos hagamos una idea, desde la Constitución del 82, o sea, desde estando en dictadura. O sea, toda la reforma educacional que se hizo del 82 es la que sigue vigente hoy. Después de 20 y pico de años que han estado gobiernos democráticos, no han podido cambiar o no han querido cambiar este modelo, que sigue vigente desde que Pinochet lo hizo. A mí me parece que las desigualdades siguen, supongamos, hoy en día, por ejemplo, yo estoy acá en Argentina, yo estudié una carrera en Chile, estudié educación física, 5 años en la Universidad de Santiago, que es pública, y estudié en base a créditos. O sea, el Estado a mí así como cuando uno pide un crédito hipotecario en un banco, es lo mismo, el Estado a uno le paga estos 5 años de carrera, y yo en algún momento, cuando empiece a laburar, supongamos acá yo laburo en negro, pero si yo laburara en blanco, tendría que empezar a pagar un porcentaje de mi sueldo en pagar este crédito que el Estado me prestó para que yo pudiera estudiar 5 años. ¿Y por qué decidiste venir a la Argentina, vos como estudiante? ¿Qué es lo que no te pudo brindar tu país? Educacionalmente, la verdad es que yo, no es que haya venido acá porque en Chile no pude, por lo menos mi familia es de clase media, y pude estudiar sin ningún problema. El tema es que siempre estas luchas van porque en Chile hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Y vine acá más por alguna experiencia personal de querer conocer otra cosa, y siempre me llamó la atención Argentina, y más todavía esta cosa de poder vivir, de estudiar una carrera en una universidad pública. Sin tener que pagar ese crédito que tu país te lo obligaba más o menos. Sí, no, o sea, supongamos, es mi 3er año acá, y yo cuando voy a Chile y cuento, cuesta creer que yo diga que estudio en una universidad que nunca me ha cobrado un peso y que lo único que gasto son en la fotocopia que me saco mensualmente, porque allá te cobran todo, se cobra una matrícula, se cobra mensualmente, no, es totalmente distinto, o sea, no hay dimensión de lo que tienen acá. Es interesante, Rodrigo, esto que nos decís, sobre todo para poder ver también la involucración de la clase media en las luchas por los derechos de los estudiantes, y también quería preguntarte sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en todo esto, cómo criminalizan la protesta. Sí, lo que pasa, no sé, suponte un ejemplo, el año pasado se hizo una protesta de 150.000 personas, hicieron coreografías, bailes, todos disfrazados, o sea, protestas que tienen un contenido y que los estudiantes trabajan y se involucran tanto de primaria, secundaria y universitario. Y lo único que aparece en los medios sobre el final y que la gente se apodera de ese discurso es lo de la violencia, porque 100 o 200, que a veces uno tampoco sabe de dónde son, de dónde salen, arman destrozo, y bueno, eso es lo que aparece. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo y esperamos que la situación pueda cambiar lo más pronto posible para que nuestros hermanos estudiantes chilenos puedan tener una educación de calidad y que sea democrática de verdad. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio, porque siempre suma un poquito más a esta lucha que tenemos todos los chilenos y los latinoamericanos en conseguir un poco la educación como un derecho. Así pasó la palabra de Rodrigo Díaz por Gira la Ruleta. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirundin en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cajantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. Cuarto bloque de Gira la Ruleta, y cambiando un poco de tema, el lunes pasado fue 10 de noviembre, Día de la Tradición en la Argentina, como se celebra cada año. Y desde Gira la Ruleta queremos reivindicar una práctica cultural que es histórica y que hace a la tradición junto con el mate,
que es La Payada, que es en definitiva un recitado de una poesía en el que implica mucho la improvisación y la rima también, sobre situaciones que se ven en la vida cotidiana, que fue popularizado sobre todo por los gauchos en el siglo XIX, que le permitió dar cuenta de la situación crítica en la que vivían por parte de las políticas de los gobiernos oligárquicos, como por ejemplo el de Sarmiento, el de Martín Fierro. Y estas prácticas culturales se siguieron desarrollando a lo largo de la historia en Argentina, llegando incluso hasta la actualidad, y acá en la ciudad de La Plata mismo hay un gran payador que se llama Emanuel Gaboto, con quien tenemos el gusto de poder hablar. Hola, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Buen día o buen mediodía para todos, y bueno, agradezco la comunicación y la intención, y aparte muy buena también la presentación, porque ya quedó todo bien aclarado para aquellos que por ahí aún desconocen el género. Bueno, muchas gracias y muy buen día para vos. Te agradecemos a vos también la buena onda. ¿Cómo fue que te interesaste por esta práctica cultural de reivindicar? Bueno, vos sabés que en mi caso, a diferencia que en otros, se dio por una cuestión familiar, ya que hay muy pocos casos de padres e hijos payadores. En mi caso, bueno, mi abuelo era un humilde agricultor de acá de la zona de Dolores, un paraje campesino que se llama Lomas de Salomón, sigue estando, que como en la mayoría de los campos no quedan prácticamente habitantes. Y bueno, era aficionado a la payada, pero llegó a payar con muchos payadores importantes. Y luego mi madre empezó a improvisar desde muy niña, después un tiempito silenció, y ahora es una de las pocas payadoras que hay en Argentina. Entonces, es un poco por una cuestión familiar, pero no se da en todos los casos de esa manera. Yo me crié entre payadores, mi casa, todo, ya a los 10 años empecé incluso a improvisar, vaya a saber qué tonterías podía llegar a decir en rima, pero luego a los 12 ya arranqué en los escenarios, ya prácticamente el año que viene va a ser 20 años que me dedico a esto, los cuales los últimos los he hecho profesionalmente, o sea que yo vivo de este arte, de dar talleres, de festivales los fines de semana, y bueno, aunque estudié periodismo como ustedes, tengo el título ahí, y que también me sirvió muchísimo porque dicen, vos lo sabés bien también por lo que comentaste, de que el payador también fue como un primer periodista que iba de pueblo en pueblo contando sus noticias. Así que un poco pude hilar las dos carreras y ahora seguir con esta tradición que, referida a tu pregunta, en mi caso se dio de una manera familiar. Y en la mayoría de los demás casos se dan más que nada en una cuestión de contexto de familia, de amigos. Cuando uno de edad temprana empieza a elegir acorde a los gustos determinadas cosas, bueno, muchos han elegido esto, y luego con el tiempo, con la práctica, con el estudio, se han convertido en profesiones, ¿no? Los hobbies. Y en ese sentido, ¿cuáles son los temas que te interesan o que pones el ojo para hacer una payada? Sé que importa mucho también la improvisación en este sentido. Sí, la improvisación siempre, o sea, la payada es netamente la improvisación. Cuando un payador improvisa solo se lo denomina improvisación, cuando lo hace con otro, con más, se lo denomina payada. Una payada de contrapunto sería, por ejemplo, un intercambio de ideas poéticos, donde puede ser, digamos, una competencia de ingenios, donde uno opine algo sobre una cosa y otro opine sobre la misma otra cosa. Y referente a lo que me decís, así como en la presentación vos bien distinguiste que llegábamos a la actualidad desde tiempos añejos, los temas también van variando acorde al momento. Siempre el payador estuvo muy cerca de dos cuestiones, la cuestión rural y la cuestión social. Y sigue estándolo, más allá de que el payador se profesionalizó y se modernizó también como se modernizó el mundo. Entonces, allegándose a la actualidad, sin perder la esencia, ahora que estuvimos también el Día de la Tradición, sin perder la esencia tradicional, la temática puede ser desde el amor, la denuncia, puede ser, no sé, temas tradicionalistas como el mate, como el caballo, como la guitarra. Sobre cualquier tema tendrá que estar preparado un payador para improvisar. Y sobre aquel que no conoce, igual de manera espontánea puede llegar a salir del paso con sutileza. Hola Manuel, te saluda Agustina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Agustina? Bien, bárbaro. Te hago una consulta, ¿en qué lugar se practica o se puede ver este tipo de acontecimientos, de arte? Bueno, son por los circos. Últimamente, o sea, se está ayornando diferentes lugares, hay desde eventos privados hasta jineteadas que siempre estuvo el payador, hasta teatros. Por ejemplo, este fin de semana, hoy vamos a estar en Caseros,
ahí en un teatro hermoso que hay en el partido de 3 de febrero, se llama Cine Teatro Paramount, que es un teatro para 400 localidades, muy lindo, con entrada libre y gratuita, que lo auspicia la Municipalidad y la Dirección de Cultura. Vamos a estar un puñado importante de payadores en un primer encuentro nacional. Mañana en otro teatro, ahí cerquita de La Plata, en Cornel Bransen, en la Sala de Cultura, que es una sala muy linda, con una capacidad de 200 y pico de butacas. Vamos a estar también en un encuentro nacional de payadores, con payadores jóvenes, con payadoras, con payadores veteranos, o sea, con una propuesta interesante, porque aparte de la cuestión individual, donde cada uno hace sus versos o versos de otro, que puede ser en ritmo de milonga, en relato, o en vals, lo que más espera la gente es también participar de las payadas. La gente por ahí pide temas, uno te va a pedir la tradición, otro te va a pedir la inundación, otro te va a pedir el fútbol, y sobre eso improvisamos, sobre lo que la gente nos pide, y seguramente algún que otro contrapunto, con picardía, puede llegar a ver, entre otras tantas cosas que hay dentro de un encuentro de payadores. Así que, por ejemplo, este fin de semana lo pueden ver ahí. El otro fin de semana, el 21, vamos a estar un grupo de payadores también en el Teatro Municipal de Quilmes, pero ahí en La Plata, el 22 y 23 de noviembre, que es el otro fin de semana, hay un evento muy, muy grande, que es un festival de jineteada, que hace por quinta vez, Festival del Jinete Bonaerense, que lo hace la Municipalidad y la Dirección del Tradicionalismo, de la cual también formo parte, en el predio de 122 y 56, que es con entrada libre y gratuita, y ahí vamos a hacer un trabajo, que no es el trabajo verdadero de los payadores, que es florear la jineteada, lo que ustedes han visto en Jesús María, pero a su vez a la noche, el sábado 22, hay una peña donde va a haber payadores. O sea que ahora, es una linda te quería preguntarte, dentro de todo este contexto en el que me estás contando, ¿vos efectivamente lo definirías como un arte y por qué? Lo defino como un arte que desde el tiempo incluso que se profesionalizó, que hace 100 años atrás, se instaló en todos los ámbitos, no solamente en el que pertenecía, sino en los otros, y es reconocido por las demás artes como tal. Entonces, es un arte, y te diría que es uno de los artes más autóctonos y sin ningún lugar a duda más difícil de hacer. Habemos en Argentina un payador profesional cada 1 millón de habitantes nada más. O sea que eso también te denota la dificultad del género, ¿no? Bueno, Emanuel, te agradecemos muchísimo, sinceramente, la comunicación y esperamos poder comunicarnos en algún momento que puedas venir al estudio. Sí, cómo no, va a ser un gustazo. A veces los fines de semana se me complica. Ahora estoy en Dolores, anoche estuvimos en un espectáculo, que también los payadores siempre estamos a disposición de dar una ayuda. Ayer fue para unas divisiones inferiores del Club Independiente de Dolores, y acá estuvimos, lógicamente, y ahora, bueno, en un rato seguimos para Caseros y mañana para Bransen. Por eso no podía acercarme al estudio, que incluso está cerca de mi departarrancha ahí en La Plata, que hace tiempo que estamos viviendo, y nos quedaremos a vivir por ahí si Dios quiere. Así que les mando un abrazo muy grande, y bueno, gracias por esta comunicación, y como todo payador me despido improvisando, por más que voy manejando sin ser un gran conductor. El acierto o el error quizá que sean lo mismo, teniendo un protagonismo. De Dolores pego el grito, y además lo felicito por estudiar periodismo, y por Leo y por Rodrigo y también por Agustina y toda esa gente fina, que ya lo siento, mi amigo. Si otra rima más consigo, en el alma surge un broto, que es una flor donde acoto su perfume, que ahora irradio, si estación es una radio que abraza. Emanuel Gaboto. Impresionante, muchísimas gracias, Emanuel. La verdad, impresionante. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a las órdenes. Así pasó la palabra de Emanuel Gaboto, y nosotros ya nos vamos despidiendo de un nuevo programa de Gira la Ruleta. Me encuentro acompañado con Julieta García y Agustina Moyochi. Mi nombre es Leonardo Casero, y en la producción Rodrigo Sánchez y Nacho. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 12.